¡Ahí hay prensa, ahí hay prensa, ahí hay prensa! ¡La casa se metió! Históricamente, el desconocimiento de la verdad ha conllevado la imposición de la idea del perdón y el olvido por parte de quienes cometieron los atropellos, imposibilitando el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y abriendo paso a la impunidad. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington ha apoyado los esfuerzos de las víctimas en el esclarecimiento de la verdad de estos hechos. Como parte de sus investigaciones, en octubre de 2015 demandó a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, por su denegación de una solicitud de desclasificación de documentos relacionados con el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Como resultado de esta demanda legal, el 14 de marzo de 2016 fueron entregados una colección de documentos desclasificados relacionados a la solicitud original. Así lo menciona el encargado de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador. ¿Verdad? Habla también, hay fragmentos que hablan desde la masacre de 1932, la masacre de las hojas en Sonsonate, la masacre del Calabozo en San Vicente, habla del actuar y formación de las Escuadras de la Muerte, su financiamiento, habla incluso de cómo fueron atendidas la zona de los Bolsones, y claro, aparecen ciertas personas en estos documentos, entre ellas Ochoa Pérez, Líder Casanova, Guillermo García, Bustillo, Dabuizón, Regalado, etc. La colección de documentos desclasificados que hace referencia a hechos históricos acontecidos desde 1982 hasta 1985 contiene 73 documentos publicados con secciones censuradas, un documento publicado sin censura. De esos documentos, 16 contienen información detallada de operativos militares, la asistencia militar de Estados Unidos, 3 describen las redes de extrema derecha, 2 informes sobre el estado del ejército salvadoreño y la política interna, entre las cuales se incluyen las rebeliones de Ochoa Pérez contra García en 1983 y contra Duarte en 1985. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos se mantienen firmes en buscar la justicia y la verdad, así lo menciona el comisionado para la defensa de los derechos humanos. Quería señalar que la intención de las organizaciones de derechos humanos y los familiares, ¿verdad?, y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos precisamente es demandar la justicia, como hemos venido luchando por años y años, y que muchos defensores y defensoras tuvieron que arrebatarles la vida precisamente por defender los derechos humanos y denunciar la responsabilidad de funcionarios del Estado, de militares, en graves violaciones a los derechos humanos, como fueron las masacres, los asesinatos colectivos, el mismo asesinato de los sacerdotes jesuitas. Entonces, nuestra intención es lograr que en este país de una vez por todas se logre justicia y se logre finalizar con la impunidad. Como bien lo decía, ahí anda Ochoa Pérez. Claro, anda, porque en este país se ha garantizado la seguridad para aquellos violadores a los derechos humanos, porque este ha sido uno de los lugares del país, lamentablemente, donde se han resguardado a aquellos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Por eso se señala mucho, como decía Eduardo, el caso de Ochoa Pérez. Pero hay que señalar también quién fue el fundador o quién sale en estos documentos señalados, el señor Dabuizón. O sea, lo que nosotros venimos denunciando, la existencia de grupos de escuadrones de la muerte con la vinculación del Estado, de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguridad, es una realidad. Y hay que esperar documentos como estos desclasificados por la CIA para creer aún más. Es preciso conocer la verdad y vencer al olvido y el miedo. En ese sentido, el rescate de la verdad es una tarea fundamental que permitirá romper con la memoria oficial, caracterizada por el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios, propiciando el reconocimiento político y ético de las luchas y sueños de la población. Así lo menciona Angelina Snodgrass Godoy, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, que explica un poco el proceso a llevar con respecto a esos documentos no clasificados. En el marco del conflicto armado en El Salvador, hemos interpuesto más de 200 solicitudes de varias agencias del gobierno estadounidense en varios casos que nos han planteado tanto víctimas como organizaciones que acompañan a las víctimas en su lucha por conseguir la información. Una de esas solicitudes fue por información sobre el coronel Sigifredo Ochoa Pérez,
y esa solicitud nos fue denegada de parte de la CIA. Planteamos la misma solicitud ante 5 agencias de gobierno, pero la CIA nos negó el acceso a la información, alegando que peligraría la seguridad nacional de Estados Unidos si fueran a darnos los archivos. Nosotros no aceptamos esa excusa, no nos resultó creíble. Por lo tanto, en octubre del año pasado planteamos una demanda en contra de la CIA por no cumplir con sus obligaciones legales, y como respuesta a esa demanda nos han dado hasta el día de hoy 85 documentos recién desclasificados sobre el coronel Ochoa Pérez. La demanda contra la CIA sigue adelante. Nosotros vamos a seguir luchando por el acceso a información, tanto sobre él como sobre otros victimarios y otros casos que nos preocupan en cuanto a crímenes de guerra cometidos en El Salvador. Pero quisiéramos compartir hoy... Han pasado más de 2 décadas desde el fin de la guerra civil en El Salvador, y los crímenes de lesa humanidad continúan en impunidad sin ser judicializados. Para la representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la ley de amnistía ha sido un obstáculo solo para los victimarios. Sin embargo, para los hechos cometidos de lesa humanidad, no prescriben. Pero la ley de amnistía es un obstáculo que se menciona por parte de los victimarios, porque los delitos de lesa humanidad, una de sus características es que no son amnistiables, es decir, este jamás debe ser un obstáculo para la investigación de los hechos punibles. Además, el 24 de marzo la ONU declaró como Día de la Verdad, es decir, el Día del Reconocimiento de la Verdad. La Fiscalía tiene una obligación constitucional de investigar los hechos delictivos, no importando cuándo se han cometido. Con la presentación del contenido de esos documentos, no solo valida el testimonio de las víctimas, que durante años fueron incansables en la búsqueda de la justicia, sino que también se espera que el Estado reconozca los acontecimientos que se narran para iniciar esta verdad y comenzar a dignificar la memoria de las víctimas.